Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. Bienvenidas a otra y bienvenidos a otra reflexión semanal. En semanas anteriores estuvimos hablando sobre la importancia de, de leer la Biblia en nuestros momentos de oración. Pero ahora me gustaría hablar sobre la importancia de orar en nuestros momentos de lectura de la palabra. Porque no es solamente agarrar la Biblia al azar y decir, venga, voy a leer hoy donde me abra. Pam, abres y empiezas a leer ahí. O que vas leyendo sistemáticamente la Biblia del Génesis hasta Apocalipsis en orden, pero sin ningún tipo de reflexión, únicamente leyéndola, ¿no? Y bueno, y es importante orar también en nuestros tiempos de lectura de la palabra. Así como es importante involucrar, madre mía, involucrar la lectura de la palabra en nuestros momentos de oración. Eh, ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que orar antes de leer la Biblia. Porque sencillamente hay que ser sincero. Sencillamente hay que ser sincero. Hay momentos en que hay pasajes de la Biblia que se nos hacen un poco incomprensibles, ¿no? Y dices, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? O, o- o hay pasajes que nos dejan pensando, ¿no? ¿Cuál es la interpretación correcta y cuál es la aplicación en nuestras vidas y en este contexto que estamos viviendo hoy día, ¿no? Pero es importante eh, orar porque cuando oramos, leemos la Biblia y oramos, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a entender su palabra. Y de cierta forma, comprendiendo la palabra, aprendemos a conocer a más a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y consideramos la Biblia como una carta que nos ha escrito un ser querido, ¿verdad? Que nos ha escrito una carta de amor y estamos leyéndola. Y esta carta refleja el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, conocer la palabra nos ayude a conocer a Dios. Pero dirás, oye, ¿y qué pasa con esos pasajes que no entiendo? Porque muchas cosas de la Biblia no son para interpretación racional. También necesita una comprensión de corazón o del espíritu. Y ahí es donde entra en juego o en participación una de las tres personas de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice 1 Corintios 2:10. Escuchen esto. Pero fue a nosotros quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues Él investiga a fondo todo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo fue enviado por el mismo Dios y nos quiere revelar todo y a profundidad de Dios. O sea, tenemos un Dios que está total y absolutamente dispuesto a que los conozcamos, a diferencia de nosotros. Nosotros, vamos a ser honestos, hay cosas en nuestras vidas que no queremos que los demás conozcan y mucho menos que Dios lo sepa. Pero spoiler, Dios conoce todo de ti. Dios sabe todo de nosotros y no hay nada que le podamos ocultar. Y así como Él es abierto y franco y transparente con nosotros, Él quiere de igual manera que seamos igual de francos y transparentes con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce todo de nosotros. O sea, a Dios no hay que disfrazar de la cosa, ni ocultársela, ni nada. Él ya lo sabe. Es como cuando tu niño ha hecho algo y tú sabes que lo ha hecho, ¿no? Y le preguntas, ¿pero qué ha pasado? Y él empieza a darte vueltas y vueltas. Y es eso, ¿no?
que tengamos la suficiente transparencia para que contarle a todo lo que hay en nuestro corazón, así como Dios nos ha revelado y nos ha dejado su Santo Espíritu para revelarnos todas las cosas que hay en su corazón, ¿verdad? Entonces, es el mejor maestro. O sea, si queremos conocer los sentimientos de Dios, leamos la Biblia. Por ejemplo, si queremos saber qué siente Dios en los funerales, vayamos a los evangelios. Y ahí vimos que Jesús, ¿cómo se sentía Jesús ante la partida de un ser querido? Cuando partió Lázaro, fíjense que la Biblia dice que Jesús lloró, ¿verdad? Ese es un ejemplo. En Juan 16:13, escuchen lo que dice. Dice, Juan 16:13 dice, estas son palabras de Jesús, y dice, cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Versículo 14. Me glorificará por lo que les contará todo lo que reciba de mí. Versículo 15. Y todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Es decir, todo lo que el Espíritu nos va a revelar es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús. Y eso es lo que Él quiere. El Espíritu Santo quiere que conozcamos a profundidad el corazón de Dios, el corazón de Jesús, ¿verdad? Em, Fíjense lo que dice Juan 14:16, también palabra de Jesús, y dice, yo voy por el versículo 15, dice, em, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Fíjate que cuando Jesús resucita, ¿verdad? Y asciende al cielo, Él nos deja otro abogado defensor, otro con el mismo poder, con la misma claridad y con el mismo rol del Espíritu Santo, de Dios. Qué bonito, ¿no? Y ahora escuchen lo que dice el versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, escucha esto, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Es decir, si hay alguna palabra que no entiendas, el Espíritu Santo te las puede enseñar. Y otra cosa, dice que Él nos recordará cada cosa que Jesús nos haya dicho. Y aquí entra una cosa muy importante, hermano. ¿Cómo vas a recordar algo de Dios si no lo has leído? Por eso es importantísimo leer la palabra. Y si tienes tan mala memoria como yo, que a mí se me olvida todo. Y de hecho, para averiguar dónde están los versículos, pregunto a Google dónde dice dónde está el versículo que dice esto, no en la Biblia. Pero, hermano, hermana, para poder memorizar la palabra, necesitamos leerla, porque no podemos recordar nada que no hayamos leído. Es como cuando estás estudiando, ¿verdad? Que estás estudiando inglés, el que está estudiando por una posición, el que está estudiando para la universidad o el instituto. Si vas a un examen, no puedes decir a Dios, Dios, ayúdame a recordar si no has estudiado. O sea, tenemos que tomar la misma seriedad con la que estudiamos cosas, por así decirle, mundanas o seculares, qué sé yo. La misma rigurosidad y el mismo respeto aplica para la Biblia. La Biblia necesitamos memorizarla.
Y para poder memorizar algo, necesitamos leerlo. ¿Y quién nos ayuda a memorizar? El Espíritu Santo. Por eso es... Y fíjense lo que dice el Proverbio 5:15. Escuchen esto. Solamente voy a leer la primera parte cuando dice, bebe el agua de tu propio pozo. Imaginamos que nuestro corazón es un pozo que tú vas llenando, ¿verdad? La cosa es con qué lo estás llenando. Si lo llenas con la palabra de Dios, dice, cuando bebes el agua de tu propio pozo, si el pozo es tu corazón, el agua es, en este caso, la palabra de Dios. Si tú llenas tu corazón con la palabra de Dios, cuando bebas de tu pozo, vas a estar leyendo la palabra de Dios. Por eso es importante saber filtrar qué leemos, qué escuchamos y qué vemos. Porque si escuchamos y leemos y vemos mentira, nuestro pozo se llena con mentiras. Y si leemos, escuchamos y vemos la verdad a través del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, nuestro pozo estará lleno de la verdad y del amor de Dios. Por tanto, no podemos dar a otros de lo que no tenemos dentro de nosotros. Por eso, todo lo que Dios nos da es para llenar el pozo de nuestro corazón, para que cuando busquemos qué beber, tengamos agua fresca en nuestro ser. Fíjense lo poderoso e importante que es el Espíritu Santo, que eh, a veces como que lo menospreciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la figura de la Trinidad, es como la persona de la que menos sabemos, ¿no? Y de alguna forma es medio misterioso, ¿no? Bueno, por lo menos para mí es un poco así. Pero aprendí a que conozco de él, aprendo que es una persona, que no es una fuerza, como decían los en la película, fuerza o qué sé yo, no. El Espíritu Santo es una persona que ha estado con Dios desde el principio. Fíjense, desde la creación del mundo estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y escucha esto, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba con Dios moviéndose sobre las aguas. Juan también nos dice alguna cosa más. Escuchen esto. Versículo 1:1. Y en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin él. Es decir, en la creación estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo participó de la creación, ¿verdad? En la creación estaba el Espíritu de Dios. Y es importante porque este movimiento sobre las aguas significa que hay vida, hay vitalidad, algo se está moviendo, ¿verdad? Y ese es el mismo espíritu que estuvo en la creación del mundo, fue ese mismo espíritu, es el mismo espíritu que está dentro de nosotros, creando cosas nuevas. ¿Y qué cosas nuevas o qué cosas está transformando? Fíjense lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control
propio. Hermano y hermana, si estás luchando con tus propias fuerzas por ser un mejor cristiano, la clave es dejar que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti y cree, transforme tu vida para que tengas estas cosas, ¿verdad? Porque estas son las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Vayamos un momentico a Proverbios 6, capítulo 16, versículo 18 y 19. Esto te va a impactar. Escucha esto, hermanito. Proverbios 6, 18, 19. Escucha esto. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Y son los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren para hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordias en una familia. Hermanos, si alguna de estas cosas hay en tu vida todavía, pídele a Dios que te las transforme. No luches en tus fuerzas, porque en tus fuerzas no vas a poder y te vas a frustrar. Si quieres ser una mejor persona, si quieres ser un mejor cristiano, no lo hagas en tus fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que transforme estas cosas que están en Proverbios a estas cosas que están en el libro de Gálatas, ¿verdad? Y escucha esto. Colosenses 3, versículo 8 al 10. Vamos al libro de Colosenses. Vale, está por aquí. Ajá. Capítulo 3, versículos 8 y 10. Escucha esto. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Es el momento de hacerlo. Basta de decir, es que yo soy así. No, eres así, pero no tienes que ser así. Ay, es que ese es mi carácter. No, es tu carácter, pero Dios nos quiere transformar. En el caso yo particularmente, confieso, yo lucho mucho con la ira. Yo soy una persona que de nada se irrita. Y estoy luchando contra eso. Y confieso que con mi propia fuerza he intentado luchar contra ese efecto muy feo de mí, ¿verdad? Y le pido a Dios que me ayude, porque es un área que necesito que Dios me ayude a transformar, porque reconozco que con mis propias fuerzas no puedo hacerlo. Pero escuchen esto, no se mientan unos a otros, porque ya ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún batallo con estas cosas, porque estas cosas eran hábito en mi vida, ¿verdad? Es como la gente que quiere dejar de fumar. Ha creado un hábito de fumar y necesita luchar contra ese mal hábito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habitualmente hacía esas cosas. Ahora hay que transformar esas cosas que hacíamos por cosas que Dios quiere que hagamos. Y fíjate, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, versículo 10. Y vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces fíjate, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas a medida que conocemos más la verdad. ¿Y qué es la verdad? A Jesús. Amado y amada, si quieres en realidad ser transformado, permite que el Espíritu Santo transforme tu vida en la medida que conozcas más a Dios, ¿verdad? Dice versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerda que el Señor los perdona a ustedes,
así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo nos transforma? ¿Verdad? Hay una evidencia que dice que el Espíritu Santo transforma. Sí, en la Biblia vemos hombres y mujeres que fueron transformados por la acción del Espíritu Santo. Y dice, ay, pero sí es fácil. Tenemos a Moisés, tenemos a Jeremías, tenemos a Pablo. Sí, 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 todos son buenos ejemplos. Pero te voy a mostrar un personaje que a mí me saltó, que me voló la mente, ¿no? Y ese personaje lo encuentro en Primera de Samuel. Primera de Samuel 10:10. Escucha esto. El capítulo 10 de Primera de Samuel trata del ungimiento de Saúl como rey. Y fíjate lo que dice. Lo que dice. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Todos tenemos en imagen de que Saúl fue un rey malo, pero fíjate que hasta el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl profetizó. Y no lo hizo una vez, hizo 2 veces profecía. ¿Cómo es eso? Sí. Lee conmigo Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 23 al 24. Fíjate, en este capítulo estamos hablando de que Saúl estaba intentando matar a David, ¿verdad? Y escucha esto. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu Santo de Dios vino incluso sobre Saúl. Saúl estaba en rebeldía contra Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Y escucha esto. Y él también comenzó a profetizar. Qué golpe tan duro para aquellos hermanos que dicen, pero yo soy profeta. Uy, madre mía. El Espíritu Santo también vino sobre Saúl y el Espíritu Santo profetizó. Y escucha esto. Y se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de el sacerdote Samuel. Y la gente que lo vio exclamaba, ¿qué? Hasta Saúl es profeta. ¿Sabes lo que significa que Saúl se quitaba la ropa? Se estaba despojando de su vestidura real y estaba reconociendo que ya no era rey delante de Dios. Y mi pregunta es, cuando el Espíritu Santo, que se movía sobre las aguas, venga sobre ti, ¿cómo vas a reaccionar? Amado y amada, Dios te bendiga.